El día de hoy vamos a explicarles sobre la probabilidad. Integrantes, Lisset García Rey y quien les habla, Ángel Andrea Martínez Toro. Probabilidad. En este caso se define la probabilidad como el estudio y la medición cuantitativa de un determinado hecho, suceda o se produzca. Para ello se determinan ciertos presupuestos del contexto, sus posibles combinaciones y demás. Se hace uso de la disciplina de la estadística. Combinatoria. La combinatoria es la parte de la matemática que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones en los elementos de un conjunto, formándolas y calculando su número. Existen tres tipos. El primero es permutaciones, segundo variaciones, tercero combinaciones. Permutaciones. Formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que influye el orden en el que se colocan, tomamos todos los elementos que se disponen, serán permutaciones sin repetición cuando todos los elementos de que disponen son distintos y serán permutaciones con repetición si disponen de elementos repetidos. Permutaciones sin repetición. De n elementos se define como las distintas formas de ordenar todos los elementos distintos, por lo que la única diferencia entre ellas es el orden de colocación de sus elementos. Permutaciones con repetición. De n elementos tomados de A en A, de B en B o de C en C. Cuando en los n elementos existen elementos repetidos. Un elemento aparece a veces, otro B veces y otro en C veces. Variaciones. Son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que influye el orden en que se colocan. Si permitimos que se repitan los elementos, podemos hacerlo hasta tantas veces como los elementos tengan la agrupación. Tipos de variaciones. Variaciones sin repetición y variaciones con repetición. Variaciones sin repetición. De n elementos tomados de P en P, se define como las distintas agrupaciones formadas con P elementos distintos, eligiéndolos de entre los n elementos de los que disponemos, considerando una variación distinta a otra, tanto se difieren en algún elemento como si están situados en distinto orden. Variaciones con repetición. De n elementos tomando de P en P se define como las distintas agrupaciones formadas con P elementos que puedan repetirse, exigiéndolos entre los n elementos que disponemos, considerando una variación distinta a otra tanto se difieren en algún elemento como si están situados en el mismo orden. Combinaciones. Son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que no influye el orden en el que se colocan y si permitimos que se repitan los elementos podemos hacerlo hasta tantas veces como los elementos tengan la agrupación. Tipos de combinaciones. Tenemos la combinación sin repetición y combinaciones con repetición. Combinaciones sin repetición. De n elementos tomados de P en P se define como las distintas agrupaciones formadas con P. Elementos distintos exigiéndolos entre los n elementos que disponemos, considerando una variación distinta a otra, solo si se difieren en algún elemento. No influye el orden de colocación de sus elementos. Combinaciones con repetición. De n elementos tomados de P en P se define como las distintas agrupaciones formadas con P elementos que pueden repetirse exigiéndolos entre los n elementos que disponemos, considerando que una variación distinta a otra solo si se difiere en algún elemento. En este caso no influye el orden de colocación de sus elementos. Variable aleatoria. Es una función que adjudica eventos posibles a números reales,
cuyos valores se miden en experimentos de tipo aleatorio. Estos valores posibles representan los resultados de experimentos que todavía no se los llevaron a cabo en cantidades inciertas. Tipos de variable aleatoria. Variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua, variable cuantitativa, variable cuantitativa continua, variable cuantitativa discreta, variable cualitativa, variable cualitativa nominal, variable cualitativa ordinal, variable aleatoria, variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua, por último, variable aleatoria binomial. Variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria es discreta cuando se toman los valores discretos, como por decir el número de los hijos de una familia o el resultado al momento de lanzar un dado. Variable aleatoria continua. Es continua si los valores se toman desde un intervalo de números reales, como por ejemplo la altura de una persona, el peso o el precio de algún producto. Variable cuantitativa. Es la que se puede medir, expresarse con un número y cada valor posible es menor o mayor que otro valor. Puede ser continua o discreta. Variable cuantitativa. Continua. Es aquella que puede tomar un valor en una escala numérica continua. No toma valores limitados en solo rango de valores, por lo que se puede agrupar por decenas, centenas, dependiendo del caso. Pues en este caso podemos ver el peso de las personas. Variable cuantitativa discreta. Las variables discretas son aquellas que sus valores se agrupan por categorías. Por tales variaciones solo pueden tomar ciertos valores muy específicos. Se trata de variables de ser o no ser, de sí o no. Como por ejemplo el género biológico de un sujeto. Es un ejemplo, tomando valores de hombre y mujer. Variable cualitativa. La variable cualitativa indica unas características de un sujeto, como un adjetivo o un nombre. Ese es su valor y no se mide con números. Se clasifica en dos tipos, variable cualitativa ordinal y variable cualitativa nominal. Variable cualitativa nominal. Las variables cualitativas nominales expresan valores no numéricos que llevan entre sí un criterio de orden. Variable cualitativa ordinal o variable cuasi cuantitativa. Las variables manifiestan modalidades no numéricas en las que existe un orden, como la secuencia de respuestas de una evaluación de calidad. Como en este caso podemos ver, el número 1 es pésimo, el 2 es malo, 3 aceptable, 4 bueno y 5 excelente. Variable cualitativa nominal, como por ejemplo el estado de salud, que esté sano, enfermo, o el estado civil, que puede estar soltero, casado o divorciado. Variable aleatoria binomial, su valor es siempre entero. Lo adquieren con base en diversas pruebas o experimentos que puedan tener dos resultados diferentes. Distribución binomial. Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta. El número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria. Ejemplo, si imaginamos el lanzamiento de una moneda en el que definimos el suceso sacar cara como si fuera el éxito, si lanzamos 5 veces la moneda y contamos los éxitos sacar cara, ¿qué obtenemos? Nuestra distribución de probabilidad se ajustaría a una distribución binomial. Por lo tanto, en esta distribución se entiende como una serie de pruebas o ensayos en las que solo podemos obtener dos resultados. Estos pueden ser éxito o fracaso, siendo el éxito nuestra variable aleatoria. Las propiedades. Solo son posibles dos resultados, éxito o fracaso. La probabilidad del éxito ha de ser constante.
y la probabilidad del fracaso ha de ser también constante. El resultado obtenido en cada experimento es independiente al anterior. Los sucesos mutuamente excluyentes, es decir, no puede ocurrir los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en la moneda no se puede sacar cara y no se puede sacar sello los dos al mismo tiempo. Los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los dos ha de ocurrir. La fórmula de la distribución binomial. En esta tenemos que n es el número de ensayos o experimentos, x número de éxitos, p probabilidad de éxito y q es la probabilidad del fracaso. Esa se obtiene de 1 menos p. Distribución normal. Es la distribución de probabilidad más importante en estadística. Esta es conocida por la cantidad de fenómenos que explica. Se la denomina también campana de Gauss, ya que al representar su función probabilística, la misma tiene una forma de campana. La importancia de la distribución normal. Su aplicación es directa y permite observar muchas variables de interés. También sirve para acercarse a varias distribuciones de probabilidad discreta. Conceptos fundamentales. Para entender y trabajar adecuadamente con la distribución normal, en estadística es necesario conocer y tener claro ciertos conceptos sobre los cuales se basa este modelo. Uno de ellos es la variable aleatoria continua. Esta alcanza a adjudicarse un número infinito de valores dentro de determinado rango. Por ejemplo, el peso de una persona según la presión de la báscula. Puede ser 80.5, 80.52. La distribución de probabilidad normal. Muchas variables aleatorias siguen una distribución normal o cerca de la misma, pues su característica más resaltante es que la gran mayoría de la distribución de probabilidad, bien sea discreta o continua, puede ser aproximada con una probabilidad normal bajo ciertas condiciones. Una de estas es que la curva tiene forma de campana con un pico en el centro de la distribución. Es simétrica alrededor de su medida. La mitad del área bajo la curva se encuentra a la derecha de dicho punto central y la otra mitad está a la izquierda. La curva desciende en ambas direcciones a partir del valor central. Esta es asintótica, es decir, que la curva se acerca bastante al eje X, pero pues no llega a tocar. Uso de la distribución en la deducción estadística. La estimación. Esta busca evaluar los parámetros de la población basados en una muestra. Y las pruebas de hipótesis es un proceso relacionado con la aceptación o rechazo de alguna afirmación sobre los parámetros de la población. Esta presentación se realiza para la asignatura de estadística con el docente Javier Vargas. Muchas gracias por su atención.